Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de los cálculos estequiométricos por el método de los factores de conversión. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular la cantidad en gramos de oxígeno necesaria para reaccionar completamente con 290 gramos de butano, si se considera que la reacción de combustión es completa. Nos indican entonces que la ecuación química es la siguiente: 2 moles de C4H10, que es butano, reaccionan con 13 moles de O2, oxígeno molecular, para producir 8 moles de CO2 y 10 moles de agua H2O. La ecuación química ya se encuentra balanceada, como podemos verificar al considerar la cantidad de átomos de carbono a ambos lados de la ecuación. En el lado de los reactivos hay 2 por 4, 8 átomos de carbono, y en el lado de los productos 8 átomos de carbono. Hay 20 átomos de hidrógeno en los reactivos e igualmente hay 20 átomos de hidrógeno en los productos. Hay 26 átomos de oxígeno en reactivos y podemos verificar que hay 8 por 2, 16 más 10 igual a 26 átomos de oxígeno en los productos. De esta forma, al comprobar que la ecuación química ya se encuentra balanceada, procedemos a efectuar los cálculos para obtener la variable que nos están solicitando, en este caso la cantidad en gramos de oxígeno, que vamos a indicar por W, el subíndice O2, que es la fórmula molecular del oxígeno en forma molecular, que es necesaria para poder reaccionar con 290 gramos de butano, que indicamos por W, y como subíndice la fórmula molecular del butano, que es C4H10. Y escribimos que W sub C4H10 es igual a 290 gramos de butano, C4H10. El valor que vamos a obtener de oxígeno es en unidades de gramos de O2. Entonces vamos a indicar que obtendremos este valor en dichas unidades. Para aplicar el método de los factores de conversión, recordemos que este método nos dice que debemos partir del dato conocido, o del dato a partir del cual vamos a relacionar, mediante una serie de cálculos sucesivos, la variable conocida con la variable desconocida. Conocemos la cantidad en gramos del combustible, es decir, del butano, que van a reaccionar, que son 290 gramos de C4H10. Y tenemos que llegar a obtener los gramos de oxígeno necesarios para que reaccionen por completo estos 290 gramos de butano. Para resolver este ejemplo, vamos a señalar la siguiente ruta, que vamos a partir de los gramos de un primer reactivo, en este caso el butano, que es el reactivo para el cual conocemos la cantidad que va a reaccionar. Entonces indicamos que este valor está dado en gramos del primer reactivo, que efectivamente es el butano, y esos gramos de reactivo 1 los vamos a llevar a moles de reactivo, 1 N sub R1 o moles de R1. Cuando tenemos las moles de este primer reactivo, ahora sí podemos determinar cuáles son las moles del segundo reactivo N sub R2 que van a reaccionar con este primer reactivo. Debemos tener muy presentes que para efectuar cálculos estequiométricos relacionamos los reactivos con los productos, o los reactivos entre sí o los productos entre sí, en términos de moles y no en términos de gramos, y en forma específica los relacionamos en términos de las moles estequiométricas. Por eso estamos relacionando, o más bien estamos estableciendo mediante esta ruta, que debemos primero obtener las moles del primer reactivo y luego vamos a obtener las moles del segundo reactivo, R2. Luego de obtener las moles del segundo reactivo, pasamos a determinar los gramos de este segundo reactivo, W sub R2, es decir, la masa de este segundo reactivo, que es lo que nos piden en el presente ejemplo, y así concluiríamos la resolución del mismo. Entonces, mediante el método de los factores de conversión, partimos del dato conocido, 290 gramos de butano, y vamos a multiplicar por una relación tal que se cancelen unidades de gramos de butano y podamos obtener moles de butano. Para ello necesitamos conocer el peso molecular del butano. El peso molecular es el que relaciona
las moles de una molécula con su respectiva cantidad en gramos. Determinamos el peso molecular del butano multiplicando 4 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, y sumamos 10 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. 4 por 12 nos da el valor de 48, y 10 por 1 nos da 10, lo que nos da finalmente 58 gramos de C4H10 que están contenidos en una mol de C4H10. El peso molecular es una relación y como tal se puede considerar que se obtiene de una equivalencia, donde una mol de butano o una mol de C4H10 equivalen a 58 gramos de butano. Como se trata de una equivalencia, también podemos expresar una segunda relación de la siguiente forma, señalando que, así como 58 gramos de butano se relacionan con una mol de butano, entonces una mol de butano, una mol de C4H10 se relacionan o se dividen entre 58 gramos de C4H10. ¿Y para qué obtuvimos esta segunda relación? Porque la primera relación es entonces la que obtuvimos mediante la definición de peso molecular. Esta segunda relación nos permite cancelar las unidades de gramos de butano y obtener moles de butano. Multiplicamos entonces 290 gramos de butano por una mol de butano, C4H10, sobre 58 gramos de butano, C4H10, y se cancelan unidades de gramos de butano en el numerador con gramos de butano en el denominador. Hasta el momento hemos obtenido las moles de butano. Entonces, de la ruta que hemos señalado, hemos pasado de W⁻R1 a N⁻R1, es decir, de la masa en gramos del reactivo 1 a las moles del reactivo 1. Ahora necesitamos pasar de las moles del primer reactivo a las moles del segundo reactivo, y para ello debemos multiplicar la expresión que estamos desarrollando por una relación tal que se cancelen unidades de moles de butano y se obtengan moles de oxígeno. Y esa relación la obtenemos a partir de las moles estequiométricas, que son los coeficientes de las fórmulas moleculares de las sustancias en una ecuación química. Podemos ver que el coeficiente del butano es 2 y el coeficiente del oxígeno es 13. Eso quiere decir que por cada 2 moles de butano reaccionan 13 moles de oxígeno. Y lo escribimos a modo de equivalencia. Por cada 2 moles de C4H10 reaccionan 13 moles de O2. Y de esta equivalencia obtenemos dos relaciones. En la primera vamos a escribir que 2 moles de C4H10 se relacionan con 13 moles de oxígeno, moles de O2. Y la segunda relación, que se puede considerar como la inversa de la primera relación, nos señala entonces que 13 moles de O2 van a reaccionar con 2 moles de C4H10. De estas dos relaciones tenemos que escoger aquella que nos permita cancelar moles de C4H10. Por tanto, debe tener estas unidades en el denominador. Y esa relación es la segunda. Veamos por qué. Porque al multiplicar la expresión que estamos desarrollando por 13 moles de oxígeno que están contenidos en 2 moles de C4H10, se cancelan las unidades de moles de C4H10 en el numerador con las moles de C4H10 del denominador y nos quedan en el numerador moles de O2, moles de oxígeno. Entonces por eso escogemos la segunda de estas dos relaciones. Podemos ver entonces que hemos pasado de moles del reactivo 1 a moles del reactivo 2, de N⁻R1 a N⁻R2. Ahora solo nos falta pasar de moles del reactivo 2 a la masa del reactivo 2. Y observemos que con este método aún no hemos calculado ningún valor, sino que efectuamos una serie de multiplicaciones para poder hallar al final un único resultado. Tenemos moles de oxígeno, tenemos que pasar a gramos de oxígeno. Para ello necesitamos conocer el peso molecular del oxígeno, M⁻O2. El oxígeno en su forma molecular
se encuentra como dos átomos de oxígeno que están unidos. Entonces, debido a esto, el peso molecular es igual a la cantidad de átomos de oxígeno, que son 2, por el peso atómico de un átomo de oxígeno, que son 16. Al multiplicar obtenemos el valor de 32 gramos de oxígeno, que están contenidos en una mol de oxígeno molecular. Y como el peso molecular es en sí una relación, vamos a observar que para cancelar unidades de moles de O2, en el dato del peso molecular, estas moles de O2 ya se encuentran en el denominador, por lo que multiplicamos directamente por la serie de operaciones que estamos desarrollando. Entonces ahora multiplicamos por 32 gramos de O2, gramos de oxígeno, y dividimos entre una mol de oxígeno molecular, una mol de O2. Y cancelamos unidades de moles de oxígeno molecular en el numerador con moles de oxígeno molecular en el denominador. Y nos quedarán gramos de oxígeno molecular. Podemos ver que siguiendo esta ruta establecida, pasamos de moles del segundo reactivo a gramos del segundo reactivo, que es la respuesta que estamos buscando. Pero todavía nos falta efectuar los cálculos indicados en esta expresión. Tenemos entonces que esta serie de multiplicaciones nos permite obtener la siguiente expresión, en la cual vamos a colocar todos los valores que se están multiplicando en el numerador: 290 por 1 por 13 por 32. Todo esto sobre el producto de los denominadores: 58 por 2 y por 1. E indicamos las unidades de gramos de oxígeno, que son las unidades en que se expresará el resultado final. Resolviendo estas operaciones indicadas, tenemos en el numerador 290 por 13 por 32, lo que nos da un valor de 120.640, sobre 58 por 2 por 1, que es igual a 116. Todo esto en unidades de gramos de O2. Y resolvemos la última operación indicada y tenemos 120.640 dividido 116, lo que nos da el valor de 1040 gramos de O2, con lo cual escribimos que los gramos de oxígeno molecular WO2 que reaccionan con 290 gramos de butano para una reacción completa son de 1040 gramos. Y este valor obtenido es entonces la respuesta al presente ejemplo. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.